Sí, profe. Pues ahí está. ¿Jalo? No, pues ya habíamos quedado, por eso los voy a dividir en tiempo suficiente para que hagamos lo que tengamos que hacer y ya después nos vamos a socializar y a platicar de lo que quieran ahí en buena compañía, las haritas y unas buenas frías o algo más calentito si está haciendo mucho frío. Bueno, déjenme presentarles aquí la pantalla para, como les digo, para que se vayan temprano a comenzar su fiesta o a salirse o a descansar, que sí hace falta, ha estado pesado. ¿Qué les pareció el simposio? ¿Les gustó o no les gustó? Sí. Pues qué bueno. Eso es lo importante. Y lo que sigue es ahora preguntarles a ustedes otros temas para enriquecerlo. Finalmente siempre es lo más importante, que contemos con ustedes. Bueno, aquí está. Les voy a presentar aquí la pantalla. Les digo, no vamos a ver la introducción, para que se vayan temprano. Sí, los noto cansadones. Discúlpame que no prenda la cámara hoy, pero está bien mal la conexión aquí en la oficina todo el día y no quiero que se me deje de entender por andar poniendo el video. Déjenme comenzar a grabar aquí. Y ahí está. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Bien. Bueno. Sí, profe. Excelente. Como les decía, reitero el saludo, muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar a ver algunos criterios importantes que debemos seguir con la parte de los fundamentos de los sistemas de adquisición de datos. Ya aquí, en este punto, ya vieron y ya vimos la forma en la que se diseñan los circuitos para amplificar, para sumar, para restar, para generar una onda o bien para quitar componentes frecuenciales que no nos sirven. Todo esto lo vimos porque al final de cuentas cuando ustedes hacen equipo médico en general, pues tienen una parte importante de ese equipo médico siempre se va a dividir en tres áreas, ¿no? La instrumentación y el sensor, el sensor y la instrumentación y después la etapa que interpreta la señal. Eso, esas tres partes son son de las estrategias más importantes que tenemos, les digo que tenemos que tomar en cuenta, porque si nos falla alguna de ellas, pues no vamos a poder medir absolutamente nada. Entonces, en general, un sistema de adquisición de datos va desde la etapa del sensor analógico, lo pasamos por los amplificadores que tengamos que hacerlo para controlar y acondicionar la señal. El proceso de modificar, quitar frecuencias se llama acondicionamiento. Lo pasamos al convertidor analógico digital y ese convertidor lo pasa al procesador, que puede ser un microcontrolador, que puede ser la computadora, que puede ser hasta una resistencia, aunque no lo crean. Pero normalmente es un microprocesador porque tenemos que hacer operaciones más complejas. Obviamente sabemos que esto es analógico. A partir de aquí, del procesador es digital y en ocasiones se requiere, que nosotros pasemos la información otra vez al medio analógico, pero estamos en el digital. Entonces, eso nos va a involucrar que usemos el convertidor contrario, uno que pasa de digital a analógico, que es el DAC, y un amplificador que va a hacer la operación que tenga que hacer ya con la señal que nosotros estamos dando como respuesta. Esto nos permite, como les digo, plantear un sistema de adquisición de datos. ¿Dónde se ocuparía? Bueno, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Los monitores Holter. ¿Saben qué es un monitor Holter? No, profe. No es otra cosa más que un electrocardiógrafo portátil. Se encarga de medir la actividad eléctrica del corazón. El ejemplo de aplicación que yo les voy a enseñar es para que ustedes hagan su propio monitor Holter. La parte básica es decir, el circuito que tiene la señal y la tiene disponible. Eso nos estamos mencionando.
Eso es por poner un ejemplo. Uno que ustedes quizá van a conocer más, y ese sí no pueden decir que no, el termómetro. Los termómetros digitales, sí los ubican, ¿no? Han trabajado con ellos. Sí, sí. Forzosamente, pues con eso no estamos, la sabemos si tenemos fiebre o no. Desde ahí partimos, o sea, para que vean por qué tenemos que ver esto, porque, bueno, si quisiéramos construir un termómetro nuevo y mejorado, pues tendríamos que, reitero, decirles estas cuestiones. Para no entretenerme más, nosotros vamos a tener una cadena de medida analógica. Esta cadena va desde el sensor hasta el convertidor, que era lo que les decía aquí. Estos dos, esta partecito es lo que se le llama la cadena analógica. Las operaciones que solemos usar normalmente implican que hagamos amplificadores operacionales o bien que tengamos que hacer un amplificador de diferencias o diferencial o bien que ocupemos un amplificador de instrumentación. Para nosotros, como todo esto implica que ocupemos a final de cuentas amplificadores operacionales, ya sea que los ocupemos directamente o en alguna de las configuraciones que ya vimos, pues necesitamos saber cómo los vamos, cuáles son los criterios que debemos revisar para poderlos seleccionar. Y esto implica tres básicos: el ancho de banda de lazo abierto y lazo cerrado, que eso ya se acordarán, que es cuando el amplificador trabaja sin retroalimentación o con retroalimentación negativa. El slew rate, quizá Iris podrá acordarse algo de eso por la práctica que llegamos a ver hace algún tiempito, bueno, cuando ella cuando en el verano de algunas prácticas, y la cantidad de ruido y bits, ¿sí? Ruido y los bits, reitero. ¿Se acuerdan qué son los bits? Eso lo están viendo en la electrónica digital. Si yo les digo, por ejemplo, el número 001, ¿cuántos dígitos tengo? 001. Tengo tres bits. Exactamente. Un bit es un símbolo, se llama guarismo. O es un símbolo escrito, o es un 0 o es un 1. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, esos tres los tenemos que considerar. Y como también nosotros tenemos que considerar el diseño del ADC, tenemos que tener presentes cuáles son los criterios de selección, pero sobre todo, pues ya me dijeron que el convertidor analógico digital se encarga de convertir la señal analógica en digital, pero ¿cómo le voy a hacer? Entonces eso es el ADC directamente, sus tecnologías de las arquitecturas, como se les estoy poniendo ahí. Bueno, así propiamente dicho, cuando hablamos del acondicionador de la señal, lo que nos estamos refiriendo es porque queremos adaptar la señal del sensor al rango dinámico del ADC. Y aquí por rango dinámico quiero que se entienda que me estoy refiriendo a cuánto voltaje puede recibir o puede convertir el convertidor, valga la redundancia. No siempre o no vamos a tener una entrada que sea infinito, vamos a tener que cuidar esa parte importante. No siempre va a ser, vamos a poder recibir de menos infinito a infinito, va a estar acotado. Entonces, como está acotado, lo que nosotros queremos hacer específicamente es que esa señal entre en el rango que pueda aceptar ese ADC, porque si no voy a perder información. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, pues puedo atenuar o amplificar, puedo agregar offset, puedo en su momento linealizar la respuesta de un sensor o puedo filtrar. Aquí creo que las que pudieran considerarse como más raras es el ajuste del offset y la linealización de un sensor. Y digo más raras porque se acuerdan, por ejemplo, que cuando estábamos trabajando con los circuitos, con las fuentes que generaban la señal, por ahí yo les decía, o si ustedes recordarán, a partir de qué nivel crecía o decrecía mi onda senoidal. ¿Se acuerdan? O sea, ¿cuál era mi nivel de valor nulo, de valor cero? En el caso que pusiéramos cuando ponemos la fuente del ADC, de la onda senoidal. No sé si me explique.
No va tanto por ahí. Déjenme apuntar. Aquí escribo rápido con la pluma. Más o menos están de acuerdo. Bueno, vamos a pensar que esto sea con muchas ganas. Cuando graficamos la onda de entrada, por ejemplo, a un filtro, esta línea están de acuerdo que representa la parte central o la referencia, pues, de donde empieza a moverse la onda senoidal, ¿no? Sí. Si lo vemos en el osciloscopio, ese valor es el 0. ¿Sí? Y tengo valores, por arriba del 0 van a ser positivos y por abajo del 0 van a ser negativos. ¿Hasta ahí sí me entienden? ¿O si me doy a entender, mejor dicho? Sí, profe. En ocasiones hay convertidores que no pueden trabajar con valores negativos. ¿Cuál sería su solución? ¿Qué solución se les ocurre para quitar valores negativos? Pensando que el valor absoluto no existe de manera analógica. Eso nada más es una cuestión que nosotros, un truco mental que tenemos nosotros. Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, mover esta partecita. Yo puedo tener algo así. Ay, me quedó muy feo. No me hagan mucho. Déjenme borrar aquí rápido. Hagan de cuenta, ¿no? Este va a ser el 0, el valor 0 del osciloscopio. ¿Me quedan valores negativos? No, ¿verdad? El más chico va a ser 0. Lo que hice fue mover esta línea. Eso es cuando me refiero a que es el ajuste del offset. Eso lo puedo hacer sumándole o restándole un valor de voltaje constante. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entienden? ¿O me doy a entender, mejor dicho? Sí. Bueno. ¿Cómo lo hacen? No sé, si no se acuerdan, no se preocupen. El miércoles me acuerdan y no me traje la otra computadora, pero simulamos rápido para que vean el circuito como sería. Esa es una. O la otra es linearizar la respuesta del sensor. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿a quién le gustan los biosensores? O la materia que de biosensores, ¿a quién le gustó mucho? A mí. Excelente. A ver, Carlos, que fuiste el primero que me contestó. Ah, perdón, Vane, dime. No, le dije sí a que yo también, pero no, por favor, prosiga. No, muy bien. No, pues ahora más bien te pregunto a ti. Entonces, a ver, Vane, ¿cuántos tipos de biosensores hay? ¿O cuáles son cuántos tipos de biosensores hay, digámoslo así? Ay, pues hay muchos colorimétricos, químicos, electroquímicos. Por ejemplo, el electroquímico, ¿cómo funciona? Pues tienes, digamos, tienes un sensor y la reacción que va a tener o que va a detectar por el fenómeno, tú la vas a analizar como, por ejemplo, voltaje o como corriente. Exactamente. Se supone que nosotros, ¿estás de acuerdo, Vane? Que esperaríamos que la cantidad de voltaje o corriente que se está generando sea proporcional a la cantidad, si me lo permiten, o a la severidad de la reacción, a la magnitud de la reacción, ¿no? Si reacciona poco el analito, pues en teoría esperaríamos encontrar un poco voltaje o poca corriente, ¿no? Y viceversa. Si ocurre una reacción. Químicos, pues. Exactamente. Esta que estamos diciendo que es proporcional es porque nosotros estamos asumiendo que el sensor es lineal, ¿sí? Que se comporta como un sistema lineal. Acuérdense, la definición de un sistema lineal es que incrementos constantes en la entrada va a haber incrementos constantes a la salida. Cuando no se cumple eso, el sensor deja de ser lineal. Y cuando yo me refiero aquí a la linealización de la respuesta del sensor, es justamente hay algunas herramientas o algunos métodos que me permiten simular de alguna manera cuando no tengo esa capacidad de que el sensor con poquito analito reacciona y me da un montón de entrada, bueno, pueda yo ajustar esa respuesta con alguna configuración eléctrica para que eso no suceda. Eso es a lo que me estoy refiriendo.
¿Queda más claro? Sí, creo que queda más claro, doctor. Bueno, y aprovecho también ahorita para decirles que, y hago un paréntesis, lo que sigo, lo que hablamos aquí, el rango dinámico, y con eso termino. Fíjense que en la semana estuve en varias titulaciones de sus compañeros que me hicieron favor de invitarme y de honrarme con que los acompañara en su día. Y una de las cosas que me hicieron reflexionar mucho fue que la mayoría de ellos se tituló por el diplomado de biosensores, pero les digo, me hizo mucho pensar, y podemos corregirlo desde ahorita. Ellos me decían que cuando llevaban la materia les gustó, pero cuando se fueron al diplomado, pues les había quedado alguna duda, porque cuando ellos hacían el diseño del biosensor, no tenían el circuito o no les quedaba claro qué circuito de configuración podían conectarle al biosensor para que ya pudieran ellos medir directamente el voltaje o la corriente. Y eso, bueno, pues es parte de mi chamba, ¿no? Aquí en esta materia. Entonces, ahorita que terminemos esto y antes de presentarles el esquema básico de un electrocardiógrafo, un monitor Holter, vamos a ver dos configuraciones, y por eso me gustaría que, por favor, en el chat, ya sé que por WhatsApp, no hoy, sino el martes o el miércoles, me digan si están de acuerdo, bueno, de las dos configuraciones que para mí son las más típicas y que a menos sé que ocupan, es el potenciostato, potenciométrico, y el amperiométrico. No sé si haya más. Si hay más, les pido de favor me escriban para poderles preparar la presentación y decirles cómo se construye un amplificador para un sensor potenciostático, o cómo se construye la configuración para un sensor amperiométrico, y que sepan cuáles son. A lo mejor ya está el aparato, pero que sepan qué hay adentro. Entonces, les pido eso de favor para poderles ayudar y que les quede más clara esa parte de la materia de los sensores, y después quienes se quieran ir por el diplomado, pues que ya sepan qué es lo que está adentro. Por favorcito, se los encargo. Bueno, de todo esto que hemos hablado, ahora sí, regresando a la clase, yo voy a tener, como les decía, la respuesta al objetivo de hacer el acondicionamiento de las señales, porque yo quiero ajustar la señal al rango dinámico de la DC. Y para esto vamos a tener 3 ejemplos muy puntuales. Ejemplo 1. ¿Qué creen que signifique? ¿Cómo interpretarían esta frase? Sensor output span. Es como el lapso de salida. Sí, el voltaje de salida, digámoslo así directamente. Y es el voltaje de salida del sensor, y aquí tengo mi ADC input span, que es el rango de entrada o el voltaje de entrada que admite el ADC para convertir. Bueno, el sensor va de 0, me da una salida que oscila entre los 0 y los 3 volts. Y el ADC, para este caso, reitero, para recibe señales de voltaje y las convierte en un rango que va entre 1 y 4 volts. Pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer para que no pierda información? Porque si están de acuerdo, como el ADC no puede leer voltaje 0, toda la información que esté entre 0 y 1 se va a perder, ¿no? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? Aunque sea la respuesta más obvia, les iba a decir boba, pero no es problema. A ver, ¿qué se les ocurre? Ajá, ¿cómo? Dime, perdón.
Sí. Sería un circuito similar al offset, pero más sencillo todavía. ¿Qué pasa si le sumo un volt a la señal de salida del sensor? ¿Cuánto me da 0 más 1? Pues uno ahí empezaría, ¿no? No, más bien. Exactamente. Si le sumo un volt, el 0 lo voy a convertir al 1. Y si sumo al 3, que es la salida máxima, le sumo un 1, ¿cuánto me va a dar? El 4, ¿no? En esencia, si tuviera un sensor de ese estilo, lo único que le tendría que hacer es sumarle un volt. Así de sencillo. Ni más, ni menos. Ojalá y todo fuera así. Hay sensores más complejos. ¿Se entiende esta parte? Sí, doctor. Ahora pensemos en esta. Vamos a pensar en este sensor. Resulta que el sensor tiene una salida que va entre 0 y 2. Pero el ADC recibe voltaje que va entre 0 y 4. ¿Qué podría hacerle? ¿O qué no podría hacerle? ¿Qué se les ocurre? Ni más ni menos. Multiplico por 2. 0 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. Con eso logro amplificar la señal del sensor y entra perfectamente en el rango dinámico. Algunos de ustedes, y con razón, me va a decir, ¿y por qué lo quiere amplificar? Si el 0 y el 2 están cubiertos dentro del rango que maneja el ADC. Y yo les diría, tienen toda la razón, pero lo que me interesa siempre es maximizar o ocupar todo el voltaje de entrada. Hagan de cuenta que es como si ustedes estuvieran comiéndose, por ejemplo, una pizza, ¿sí? O una rebanada de pizza, y por alguna razón pensemos que están en un régimen de alimenticio más saludable, y les dice su nutriólogo, ¿saben qué? El día de hoy te puedes comer 4 rebanadas. Sí, me puedo comer una, y quedo dentro de mi rango, pero si me puedo comer las 4, pues voy a aprovechar y comerme las 4, ¿no? Es algo parecido a esto a lo que me estoy refiriendo. Por eso se suele hacer. Bueno, por último, ahora tengo una combinación más interesante. Sigo teniendo el mismo sensor que el caso previo, pero ahora el ADC resulta que tiene un rango más específico. El rango va entre 1 y 4 volts. ¿Qué puedo hacer? Yo diría, para pasar de 0, para pasar al 1, no me queda otra más que sumarle un 1, ¿no? Ahí no tengo que sumarle algo. Y ese algo va a ser el 1. No me queda de otra, ¿no? No tenemos alquimia, no tenemos la varita mágica, nada de eso. Entonces hay que sumarle un 1. ¿No? Sí. Es parte de la respuesta. Si le sumo un 1, mi voltaje va a quedar entre 1 y 4.
Y 3, perdón. Ahora la pregunta es, ¿qué le puedo hacer a la parte superior para que llegue al 4? También le sumamos 1. Podría sumarle un 1, pero el circuito se me haría más complejo, tendría más operados, más amplificadores operacionales. Sí es válido, y si yo no te pongo la restricción en el examen de que uses la menor cantidad de componentes, tendrías todo el derecho de decirme, está usted mal, no me dijo esa parte. Pero vamos a pensar que está la restricción de que no puedo usar más que un solo amplificador. Se me ocurre lo siguiente. ¿Por qué no multiplicamos por 3 medios? Primero, o sea, por 1.5 en pocas palabras. 0 por 1.5, ¿cuánto es? 0, ¿no? Y luego 1.5 por 2, ¿cuánto es? 3, ¿no? 3. Iría de 0 a 3. Y si le sumo un 1, ¿de dónde a dónde iría? De 1 a 4. Ahí tienen su respuesta. Estos son 3 ejemplos de cuestiones que pudiéramos nosotros necesitar conocer para ajustar el rango dinámico de un sensor. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no se haya entendido hasta ahorita? ¿Los demás qué dicen? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Bueno, pues lo prometido es deuda. Nada más quería iniciar esto con ustedes el día de hoy. Les debo los videos de la semana. Mañana sin falta por la mañana los tienen ahí en la bandeja, en el Classroom. Y por lo pronto, ya desconéctense porque aquí espantan. Vayan a festejar o a descansar, lo que quieran hacer. ¿De acuerdo? Tengan todos excelente fin de semana, excelente. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta el miércoles. Bonito puente. Cuídense.